en la densa y primigenia espesura de Grecia, donde el eco de tiempos olvidados se entrelazaba con el susurro del viento, un hombre avanzaba lentamente. Sus hombros parecían encorvados bajo el peso de una pequeña mochila, pero en una mano sostenía firmemente un bastón y en la otra una cuerda. Tirando de ella, obligaba a una cabra cansada y jadeante a apresurarse para no quedarse atrás. ¿Por qué había venido a este lugar recóndito con una presa atada? Gotas de sudor, como pequeñas joyas, rodaban por su frente. En el cielo los búhos gritaban, anunciando la llegada de la noche, y en algún lugar a lo lejos, entre la maleza, la sombra de un depredador del bosque se abalanzó sobre su víctima. Un grito repentino que rasgó la penumbra asustó a la cabra que caminaba junto al hombre. En pánico, se lanzó, dejando un rastro de sangre y un balido lastimero. La cuerda se tensó, y el asustado animal, arrastrado por su miedo, tiró con tal fuerza que estuvo a punto de derribar al hombre. Ahora él se veía forzado a correr para no ser arrastrado. La cabra asustada corría de un lado a otro, pasando junto a los árboles, zambulléndose en los arbustos y deslizándose bajo las lianas bajas. En esta salvaje persecución, ella los guiaba a ambos. El hombre se esforzaba por esquivar las ramas espinosas y los nudos afilados, pero era inútil. Intentaba dar órdenes a su presa, tiraba de la cuerda, pero todo era en vano. Clavando los talones en el suelo, finalmente logró frenar la carrera del animal. Y yo observaba todo esto desde las copas del denso follaje, invisible, como la propia naturaleza. Mis cazadoras, fieles compañeras, habían informado de la aparición de un mortal en nuestros cotos de caza, y lo habíamos estado siguiendo desde los árboles, evaluando su propósito, sus intenciones. Normalmente, los mortales vienen a la naturaleza salvaje para compartir nuestras actividades, para cazar. Pero la cabra en sus manos era algo inusual. Seguimos sus movimientos sin dificultad, y vimos cómo ambos, agotados, se desplomaban sobre la hierba en un pequeño claro, jadeando pesadamente. Él ató la cabra, se quitó la mochila de los hombros. Era obvio que era nuevo en estas tierras, inexperto e ingenuo. Quedó claro que este hombre no era un cazador. Desde su ropa elegante hasta sus torpes intentos de montar un refugio, todo gritaba su inexperiencia. Mis compañeras, dispersas por las copas de los árboles, observaban y esperaban. Las ninfas entre ellas apenas contenían la risa al ver sus intentos. Esperaban mi señal, pero no la daba. Quería ver qué hacía tan lejos del mundo de los hombres. Rara vez nos encontramos con mortales, y ciertamente nunca habíamos visto a alguien como él. Mientras observábamos, terminó de construir su miserable refugio, que apenas le protegería del frío y la lluvia. Luego intentó encender una hoguera, pero apiló la leña demasiado apretada, privándola de aire. El tonto no sabía que a la naturaleza hay que darle espacio para que obre su magia. Sacó sus provisiones, carne seca y pan cuidadosamente envuelto. Ni siquiera intentó conseguir comida por sí mismo. No dudaba de que el intento habría fracasado. Luego extendió libros, rollos, pergaminos, una tablilla de cera y un estilete. Justo cuando mi curiosidad empezaba a desvanecerse, sacó un pequeño recipiente metálico que brilló a la luz de la luna. Tomando una rama, encendió fuego de su precaria hoguera e iluminó el interior del recipiente. El aceite se encendió, alimentando la llama, y comenzó a pronunciar palabras rituales, palabras que yo conocía muy bien, palabras que todos los dioses conocen. Pronunciaba las palabras sagradas, realizando un sacrificio. Sí, era una ofrenda a su propósito, para mostrar su devoción, pero no sin egoísmo. Había traído la cabra y sacó un cuchillo de su mochila.
Dirigiéndose al animal, hizo brillar la hoja. Otro error. La cabra entró en pánico, pero ya no podía huir lejos. El supuesto oficiante se preparó, agarró la cuerda y se abalanzó, asestando golpes torpes e imprecisos. Por suerte, hirió el cuello. Aunque vi que intentaba golpear el cuello, él mismo se sorprendió cuando lo logró. Sabía dónde golpear para hacerlo rápido, pero su mano temblaba. La sangre brotó del cuello de la cabra al suelo. Se quedó inmóvil, observando con horror cómo el animal se retorcía y contorsionaba, desangrándose débilmente. De una estatua, se convirtió en un torbellino, agarrando el cuchillo con más fuerza con ambas manos. Dejó de temblar, avanzó y lo hundió en el pecho de la cabra que se retorcía. La hoja llegó al corazón, pero la bestia continuó retorciéndose y balando lastimeramente. Girando el cuchillo, lo hundió más profundamente, susurrando una oración sobre la criatura que exhalaba sus últimos alientos. Mis cazadoras en los árboles se impacientaban cada vez más. Con un leve movimiento de mi muñeca y un destello de señal, todas, excepto dos, se esfumaron, se disolvieron en el aire, porque esperaban que fuera una presa excelente. Ansiaban una buena cacería. Pero había algo especial en este novato. Su determinación me sorprendía. No creía que la tuviera. Para terminar con la cabra, se necesitaba valor para alguien tan inexperto. Mis compañeras fueron a cazar a otros lugares, aunque dos se quedaron: Sirena y Polibea. Sirena era la mayor, y Polibea, aún infantil, se movió silenciosamente por las copas de los árboles para sentarse a mi lado. Las tres observamos cómo el hombre de abajo se giraba y temblaba. A cuatro patas, vomitó el contenido de su estómago durante varios minutos, aunque nada salía. Una vez que se recuperó, como pudo, comenzó a despiezar la cabra, cortando y desollando en tiras y trozos, hasta que arrojó pedazos de carne y grasa al recipiente. Se mezclaron con el aceite ardiente. Tomó un puñado de algo de una bolsa de cuero y lo arrojó a las llamas. Chispas de tonos extraños brotaron, como fuegos artificiales de estrellas de colores. Los dones de Prometeo no solían comportarse de forma tan agresiva. Era un polvo, pero no sabía qué era. La carne y la grasa se cocinaron rápidamente. Una densa columna de humo se elevó del recipiente. Pronunció sus súplicas en voz alta, completando el ritual, inclinando la cabeza y susurrando las últimas palabras. Quería que alguien hablara con él cara a cara. No conocía sus intenciones, creía conocer su corazón, pero con esta ofrenda, con este gran sacrificio y viaje a esta tierra, con esta devoción evidente, este no era su lugar ni su vida habitual. Pero vino, mató a la cabra, aunque pudo haber huido. Tuvo el valor de acabar con su sufrimiento. Quizás realmente tenía un corazón de cazador. No lo sabía, pero quería saberlo. Pocos de los que se adentran tan lejos salen vivos del bosque. Y aquí estaba este hombre inexperto. Decidí satisfacer la petición de este extraño mortal. No era una amenaza, pero no era tonta. Tenía mis propias cartas. Asentí a mis compañeras. Sus ojos se abrieron de par en par y chasqueé los dedos. En un instante, parecíamos estar sentadas desapercibidas en las copas de los árboles sobre él. Pero ahora aparecimos justo frente a él. Una lluvia de luz plateada presagió nuestra aparición. Las tres viajábamos en mi carro. Sirena a mi izquierda, Polibea a mi derecha. Íbamos vestidas con la misma ropa de caza de cuero, faldas hasta la rodilla con fuertes brazales de arquero y correas cruzadas. El metal plateado del carro brillaba a la luz de su fuego sacrificial. Los rayos de la luna brillante se concentraban en nosotras, como focos. Los ciervos montaron un espectáculo.
como si hubiéramos llegado a toda velocidad desde lejos y nos hubiéramos encontrado con él por casualidad. Sus cuernos brillaban dorados, y de cada fosa nasal brotaba fuego cuando respiraban. Aturdido y asustado, el hombre cayó al suelo. Sus ojos no se apartaron del carro hasta que se detuvo frente a él. Una sonrisa creció y se congeló en su rostro. Nosotras, 3 doncellas, con la cabeza bien alta, armadas con arcos y flechas resplandecientes. Levantó sus manos ensangrentadas e inclinó la cabeza profundamente en señal de respeto. Diosa Artemisa, te agradezco tu presencia. Realmente no esperaba que respondieras a la llamada de un humilde erudito. Estoy más agradecido de lo que puedas imaginar. Noble y divina diosa, espero que este encuentro nos beneficie a ambos. ¿Cómo?, pregunté, y él se tapó los oídos con las manos. Se encogió, arrastrándose por el suelo. Una de mis compañeras, Sirena, se inclinó y me informó que los mortales tienen oídos sensibles. Lo había olvidado. Sus cuerpos y sentidos son tan débiles y frágiles. Apolo a menudo olvida que puede hablar conmigo normalmente cuando habla con mortales. Recordé su voz. Hablando con Aiton de nuevo, intenté igualar el volumen de Apolo. Volví a preguntar en un susurro, y esto pareció no causarle dolor. Aiton giró bruscamente la cabeza hacia mí y se levantó lentamente cuando le pregunté: ¿cómo me beneficiará esto? ¿Qué puedes ofrecer que me agrade? Mi diosa, de todos los dioses y diosas de tu familia, tus historias, tu propia vida son las menos conocidas por la humanidad. No soy solo un erudito, soy Aiton de Éfeso, y pretendo que mi trabajo sea famoso por los siglos. Será una crónica de la vida de los mortales. Mis palabras y registros de nuestro tiempo se convertirán en la base de la historia para las generaciones venideras. He estudiado las historias de muchos en tu familia, incluso de tu hermano gemelo, el poderoso dios Apolo. Mucho se sabe y se cuenta de ellos, en ciudades lejanas y cercanas. Sin embargo, mis investigaciones y búsquedas me han dado muy poco sobre ti, hermosa diosa. Rumores y susurros, historias transmitidas de boca en boca. Es difícil encontrar evidencia directa, si es que existe. He viajado un largo camino para encontrarte, diosa, por consejo. He traído como ofrenda mi mejor cabra. Todo esto con la esperanza de que me honres con tu presencia y me cuentes sobre tu vida, para que yo pueda ser uno de los primeros historiadores en registrar las historias de los dioses. Podría llevar tus hazañas al mundo. Serías adorada, serías glorificada, y con oraciones y ofrendas más grandes que nunca. Podrías ser más venerada que Apolo, o incluso el propio Zeus. Tus secretos son tus secretos. Por supuesto, eres una diosa. Pero te pido que me lo cuentes todo para que pueda registrarlo y compartirlo con la gente. Sería un honor para mí, diosa. Tus viajes y ofrendas son dignos obsequios para mí. Aiton, cumpliré tu deseo. Escucharás mis historias y sobre mi vida. Aunque para escucharlo todo de verdad, se necesitará más tiempo del que vivirás. Hablaremos hasta el amanecer. Puedes tomar tus notas, puedes hacer tus preguntas, pero elige tus palabras con cuidado. No mientas. Rara vez confío en los hombres, o en los mortales, pero por tu sacrificio te lo concederé. Él brillaba, mirándome con un destello en los ojos. Algunos podrían llamarlo emoción, pero yo sabía la verdad sobre el brillo en sus ojos. Decidí seguirle el juego por ahora. Me puse de pie mientras él se afanaba en recoger sus utensilios de escritura. Bajé mi arco y me senté junto a su hoguera humeante. Saqué el cuchillo de la vaina de mi cinturón y moví su leña apilada. Las ranuras que se formaron en la densa pila permitieron que el viento insuflara vida al fuego.
Pasó de pequeños crujidos a una llama rugiente. La última de mis compañeras trajo leña a la luz, 3 juntas y 1 enfrente. Nos sentamos en este claro entre los árboles, y le dije al mortal: «Dices que la gente no me conoce, pero tú estás aquí, has traído una ofrenda y has pronunciado mi nombre. Dime, Aiton, ¿qué sabes? Tú, mi diosa Artemisa, hermana gemela de Apolo, hijos de Zeus y Leto, la titánide de la maternidad, eres la diosa de la caza, protectora de mujeres y jóvenes doncellas, conocida por vagar por bosques y espesuras con tus compañeras, las cazadoras de Artemisa, diosa de la pureza y la castidad. Tú y tus damas compartís un voto. Estoy orgulloso de tu presencia, y aún más orgulloso de ser el primer mortal en escuchar tu historia y presentarla al mundo». Apenas pude evitar poner los ojos en blanco ante la obvia adulación. «Muy bien, Aiton. ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo te sentías? ¿Qué hacías? ¿Con qué mortales te encontrabas? ¿Qué hay de tus otros parientes? Por supuesto, todo lo que puedas contar hasta el amanecer. Pero comienza desde el principio, mi diosa, y no omitas detalles». Su tono me irritaba, tan engreído, que hacía mucho tiempo que no hablaba de los viejos tiempos. Me permití disfrutar de la actividad favorita de mi hermano: hablar de mí misma ante una audiencia cautivada de mortales. Le pregunté a Aiton: «¿Por dónde debo empezar? ¿Recuerdas tu nacimiento?» «Por supuesto. ¿Y tú no?» Me giré a la derecha porque mis compañeras habían sido mortales. Ella negó con la cabeza. El propio Aiton negó con la suya. Recordé por qué no solía tratar con mortales, criaturas olvidadizas y frágiles. Contuve un suspiro, sabiendo que mi paciencia pronto se agotaría. Sirena y Polibea se levantaron con un asentimiento y trajeron odres de vino y un cuerno ahuecado. Tomé el cuerno, y el odre de vino fue entregado a Aiton. Mi compañera levantó una ceja, medio perpleja, medio irritada. Le respondí la mirada con la mía, y ella volvió a su leña junto a mí. Todo debía ser revelado, pero aún así, las viejas palabras de Gea resonaban en mi cabeza. Las ofrendas exigen una respuesta. Esa es la ley del universo. Di un gran trago. Aiton dejó caer su odre de vino en el barro junto a él. En su lugar lamió su pluma antes de mojarla en tinta y acercarla a un pergamino fresco. «Desde el principio, si no te importa, mi diosa. Es verdad, mi madre fue ridiculizada por Hera, obligada a huir de todas las tierras de Gea, la tierra. Aquí por su título de reina de los dioses. Todos debemos adorarla. Su poder se basa solo en su conexión con mi padre. Esta unión, un sagrado vínculo matrimonial, se parece más a cadenas para ambos. Zeus, aunque es el rey, todavía tiene sus debilidades, su esposa y todos los que desea, excepto ella. Así se ve obligado a ceder a sus lágrimas a veces, o al menos a parecer que lo hace. No pudo proteger a mi madre abiertamente. Por lo tanto, mi madre fue desterrada del Olimpo, pero no la dejó sola del todo. La amaba. Fue a mi tío Poseidón, y con la ayuda de Gea, creó una nueva isla, Ortigia, Delos. Aquí tenía muchos nombres. Leto estaría libre de la ira de su esposa y de la traición del mundo. Porque mi madre vagó por estas tierras, solo para ser abandonada, rechazada y expulsada por todos. Incluso los monstruos la persiguieron. La gran pitón acechaba en las aguas. Esperó en el mar mientras ella buscaba refugio en Ortigia. Allí Leto se escondió y esperó a que llegara su parto, pero no llegó. La esposa maldita de Zeus trajo a su hija Ilitia a su lado. Hizo que el parto de mi madre fuera más lento, más doloroso de lo que cualquier mortal podría soportar. Mi pobre madre estaba atrapada en un ciclo interminable de contracciones. En el calor oscuro de su cuerpo, oí el latido de su corazón.
Sentimos su pánico, oímos sus gritos, sentimos los músculos que nos rodeaban contraerse. Nací primero sobre la arena áspera y la tierra irregular. Una luz brillante me cegó al principio. Los gritos agudos y penetrantes de Leto. Recuerdo el aire frío, pero sobre todo, la sangre. Nos cubría a ambos, envolvía mi piel y teñía la tierra de abajo, y no paraba. La sangre no cesaba. Lo primero que vi realmente fue su sangre y su dolor. Mi madre, su cuerpo desgarrado, la carne rota. Todo lo que quería era detener sus gritos, la divinidad en mi sangre. Oyó ese deseo y respondió a mi llamada. Lo que a los niños mortales les lleva años, yo lo hice en segundos. De una niña indefensa crecí hasta convertirme en una niña. No me quedé parada sobre mis nuevos pies. Y corrí. Fui a buscar agua y se la llevé a mi madre. Bebía entre gritos, y yo le sostenía la mano con la mía, mi puñito. Solo se usaba para el pequeño agarre de Apolo. Su mano me parecía gigantesca. La calmé y la animé lo mejor que pude mientras pujaba. La cabeza de Apolo comenzó a aparecer, y vi el momento en que mi gemelo entró en el mundo. Lo vi desgarrarla aún más. Y entonces decidí que yo misma nunca pasaría por eso. Apolo brilló con una luz brillante y nos tomamos de la mano, de pie. La sangre de nuestra madre todavía nos cubría mientras crecíamos rápidamente, hasta que nos convertimos en dioses completamente desarrollados y cuidamos de Leto. Recogimos las hojas más suaves y encendimos un fuego para calentarla. La dejamos descansar, porque estaba débil por los tormentos de Alatia. Mientras se sumía en el sueño, la serpiente Pitón, que esperaba en las aguas, alzó su fea cabeza. Se lanzó hacia nosotros, deslizó su cuello entre los árboles sobre nosotros, chasqueando salvajemente sus mandíbulas. Leto, pálida y sin conocimiento, Pitón agarró los árboles con sus mandíbulas y los arrancó de raíz. Apolo tomó una rama y me lanzó otra. Grité a la bestia y la golpeé en el cuello. Lo alejé mientras Apolo llevaba a nuestra madre a un lugar seguro. A través de los árboles y hacia la playa, corrí. Mis pequeñas manos aferraron las lianas y até la piedra más afilada a mi rama. Con mi lanza, la clavé en el cuerpo escamoso y sin patas. La criatura rugió de dolor y se abalanzó sobre mí, pero el objeto surcó el aire. Golpeó fuertemente a Pitón, y éste cayó de nuevo al agua. Apolo estaba detrás de mí, con un palo de madera y una cuerda tensa, hecha rudimentariamente, pero era un arco y una flecha en sus manos. Pitón salió del agua y atacó de nuevo. Nos sorprendimos, y ambos fuimos derribados fácilmente. Nuestras armas se esparcieron por las rocas. Agarré el objeto más cercano, y mi puño encontró un arco. Apolo agarró una lanza. Se lanzó y atacó al monstruo. Escamas y sangre caían a su alrededor, y Pitón aulló al cielo. Encontré una flecha, tensé la cuerda del arco, la tensé y la solté, de forma natural, como la respiración. Voló justo por encima de la cabeza de Apolo y hacia el ojo de Pitón. Con un último rugido hacia nosotros dos, se hundió de nuevo bajo las olas, alejándose en las aguas. Corrimos a Delfos, volvimos con nuestra madre y descansamos. Todos estábamos exhaustos. Allí nos quedamos en esa isla, Leto y yo. Apolo fue a cazar a Pitón y regresó con sus escamas, una vez que derrotó definitivamente a la bestia. Di un gran sorbo de mi cuerno, y mis cazadoras lo llenaron. Mi diosa, he oído hablar de la isla de Delos, y esta historia de Pitón seguramente divertirá a todos. Aunque he oído esa historia, y parece más bien una hazaña de Apolo, tú te quedaste en la isla de Delos con Leto. Sin embargo, he oído de los sacerdotes de Apolo sobre tu ascenso al Olimpo. ¿Cuándo fue eso? El águila que sobrevolaba nos transmitió toda su valentía a Zeus en las alturas.
Aunque Hera ya lo sabía, con Ilitia a su lado, no pudo detenerlo, por mucho que lo intentara. Leto, Apolo y yo fuimos convocados al monte Olimpo. Nos recibieron con celebraciones, multitudes rugientes y la cálida bienvenida de mi padre. Resucitados e introducidos en el círculo de nuestros parientes divinos, nos anunció a la multitud. Apolo brillaba tan intensamente como el sol. Su luz solo aumentaba el rugido de la multitud. A él le encantaban los grandes salones, la gente, la música, la comida, todo. Yo también estaba encantada, al principio. Este majestuoso Olimpo, mucho más vasto que la pequeña isla de nuestro nacimiento. Nuestra madre Leto finalmente estaba en casa. Nuestras tías y tíos le sonreían y asentían, como si no hubieran ignorado su difícil situación. Todos sonreían y animaban, todos, excepto ella. Hera hervía, burbujeaba, su mirada era tan fría que parecía afilada, sus ojos como dagas dirigidas hacia nosotros dos, pero no podía causar un daño real. Le sonreí, maliciosa y complacida, con la cabeza alta, mientras Zeus nos guiaba para presentarnos a todos. Me puse frente a ella mientras anunciaba nuestros nombres y nuevos dones. Apolo y Artemisa. Ahora éramos respetados y venerados. Al salón del trono fueron traídos 2 carros, uno de oro, con Helios a la cabeza, el titán, dios del sol. Apolo debía aprender de Helios y tomar su lugar en el carro. Con el tiempo, Helios le entregaría las riendas. Mientras Zeus le colocaba una corona de oro en la cabeza, me distraje con la plata brillante del otro carro. El metal estaba intrincadamente diseñado, y la titánide de la luna, Selene, estaba a su timón. A mí se me dio un lugar a su lado, para aprender y descubrir mis poderes mejor antes de convertirme en diosa de la luna. Una corona de plata fue colocada sobre mis oscuros rizos. Fue entonces cuando sentí como los ojos de la multitud se enfocaban en mí. Todos estaban curiosos y ansiosos por ver quién era yo. ¿Qué era? Me sentí como un animal atrapado, un trozo de carne listo para ser masticado y engullido. Donde Apolo reflejaba su alegría, yo lo intentaba, pero no podía. Me sentía demasiado expuesta ante todos ellos, demasiada gente, pero me sentía sola. Intenté tomar la mano de Apolo, como él había sido mi consuelo desde que nací. Pero sus manos saludaban a la multitud. Me apartó a favor de ellos. Ansiaba impresionar a las musas y perfeccionar sus habilidades de adivinación con nuestras tías titánides. Escribía poemas, componía canciones y desfilaba al sol por el cielo con espectáculos, sonidos, olores. Esto era todo lo que mi hermano deseaba desde que nació en esa isla, porque sentía que faltaba algo. Lo sabía. Ansiaba más. Podía oírlo en su voz cuando nos cantaba junto al fuego. Leto y yo éramos sus únicas compañeras al nacer, pero en el Olimpo, él estaba contento, estaba completo, con ninfas y dríades y hermosas deidades por todas partes, creaciones de Prometeo y Epimeteo. Le encantaba aún más. Las creaciones de Prometeo lo hacían más feliz. Las ciudades y los asentamientos que acababan de fusionarse lo fascinaban aún más. Civilizaciones y seres para amar sus dones. Eso era lo que le faltaba. En esto estaba su propósito y su pasión. En los salones del Olimpo, sentí lo que Apolo sentía en la isla. Podemos ser gemelos, pero no somos iguales. Su sentido de propósito y pertenencia le llegó en el monte Olimpo. El mío vino de esa isla en Delos, de esos bosques, cazando con ese rústico arco de cuerda entre la tierra con mi madre a mi lado. Cazando nuestras ofrendas, tranquila y silenciosamente entre los árboles y el follaje. Rastreando la presa, y cuando finalmente las encuentras, estirar el arco, sentir cómo los músculos de mi brazo se tensan, la cuerda del arco presionada contra mis labios,
y todo el mundo se detiene. Ni un solo sonido cuando exhalo y suelto la flecha. Un segundo entre el silbido de la flecha en el aire y el golpe cuando alcanza su objetivo. Mi tiempo en el Olimpo me alejó de la naturaleza. Fue allí donde entendí el anhelo de Apolo. Como su propósito fue encontrado, el mío se perdió, arrancado de mí. Empecé a dormir en mis aposentos, lejos de la multitud. Evitaba la luz del sol. Ayudaba a Selene en su carro cada noche. Eso me dio tiempo para descansar de los sofocantes salones. No prosperé como Apolo. Amaba la oscuridad y la soledad de la noche. La popularidad de Apolo creció. Se ganó el favor de todos, al igual que la mía, aunque me retiraba cada vez más de la corte. Esto solo me hacía más intrigante para ellos. Apolo me informaba de las palabras que se le decían y el favor mostrado por varios dioses cuando nos encontrábamos en los jardines. La naturaleza en la montaña y esos jardines, mi lugar favorito en el Olimpo. Y cuando me unía a las revueltas y los banquetes, sentía sus miradas, hombres, divinos y mortales, me miraban mientras comía y bailaba. Veía sus intenciones, sentía sus deseos, querían despojarme. Eso me hacía sentir vulnerable y débil. Me sentía menos segura en el Olimpo entre la multitud que cuando me enfrenté a Pitón, armada solo con un palo, después del sufrimiento que vi padecer a Leto. Fui testigo de más aquí, porque la poderosa Hera, siempre hechizada por su marido, se ve obligada a someterse y doblegarse a su voluntad. Los encantos de Eros eran una maldición para hombres y mujeres que los volvían locos. Y las mujeres mortales, fácilmente destruidas en manos de hombres lascivos. No quería tener nada que ver con eso. Me prometí a mí misma y al mundo que no permitiría que la lujuria de otro me cambiara. Fui yo misma a Zeus y juré ante todas las miradas penetrantes: no me casaré, no me inclinaré, y no me quedaré en el monte Olimpo. Tuve que irme. Todo se sentía mal. Las paredes del palacio parecían más bien una fría prisión de mármol. Mi padre lo entendió. Iba en contra de mi naturaleza. Allí donde él sabía que el mundo no estaría bien hasta que su padre tirano desapareciera. Mi vida y el mundo no estarían bien si me quedaba en el Olimpo. Apolo se molestó al principio, pero me dejó ir con la promesa de que podría venir a mí cuando quisiera. Algunos lugares divinos son el Olimpo. Otros se sienten atraídos a vagar por el mundo. A Apolo le costó tiempo entender esto. Sin embargo, no recorrí los lugares salvajes sola, y no con las manos vacías. Zeus me presentó ninfas, mujeres y doncellas con las que había interactuado estrechamente para que me acompañaran en mis cacerías. Ellas eran mi único consuelo entre la multitud de deidades. Me trajeron alegría. Me alegré de no tener que separarme de ellas. Pero aún así, les di la opción de quedarse o unirse a mí por su propia voluntad. Los cíclopes de las fraguas tomaron el tosco arco y las flechas de nuestro nacimiento recrearon el diseño mejor que antes, tanto en oro como en plata. Uno para Apolo, por supuesto, y uno para mí. Artemisa levantó de nuevo su arco y lo extendió frente a ella. Un arco de metal plateado. Su cuerda refractaba la luz como un cristal. Destellos iridiscentes de piedras de colores brillaban a la luz de la hoguera. Parecía demasiado pesado para ser simplemente un arma, pero cuando ella lo giró en sus manos, se equilibró en su palma. Perfectamente equilibrado. El metal debía ser un elemento mágico que yo no entendía, más ligero que cualquier metal jamás registrado. Extendí mi mano para tocarlo, y Artemisa se apartó. Lo colocó para que volviera a descansar a su lado. Rápidamente comencé a registrar la descripción en mis notas. 2 diagramas simples que nunca podrían capturar su esencia.
era exquisito, el arma más grande que jamás había visto. Esta es mi arma desde que la recibí. Apolo tiene un arma similar, por supuesto, pero hay claras diferencias. Tan pronto como dejé el Olimpo, me dirigí a los bosques y comencé a cazar. Era tan correcto estar lejos de las miradas juiciosas y entre mi naturaleza. Las criaturas de Epimeteo son mi compañía favorita. Esto continuó durante meses, con numerosas presas, pero una se me escapaba, porque fue allí donde escuché por primera vez sobre el grupo de los elefantes. Ciervos con cuernos dorados que tiran de tu carro. Había oído escasos rumores de que uno seguía libre. ¿No pudiste atraparlo, mi diosa? ¿Cómo se escapó esa criatura? No me interrumpas mientras hablo, Eiton, o terminaremos la conversación, y tu lengua será cortada por insultar a una diosa. Cuando una diosa te concede su presencia, no interrumpes ni asumes que ha fracasado en su cacería. Los ciervos fueron atrapados. Sin embargo, dejé al ciervo de Cerinea vagando en mis bosques sagrados. Aunque cazo animales, es en honor a la naturaleza, un ritual sagrado para expresar gratitud. Esto era simplemente parte de eso. Sus hermanos tiran de mi carro por los cielos, pero la cierva camina libre. Ciervos de cuernos dorados que me han sido fieles durante años. Llevó tiempo, pero los atrapé con astucia, persistencia y habilidad. Soy la cazadora más grande que camina por esta tierra. Yo era libre. Armada con armas de la forja del monte Olimpo, me sentí invencible. Pero me tomé el tiempo para hablar con Igea, porque aunque mi padre es el rey, tiene lados que no entiendo. La gran progenitora que lo crió, la compañía de mi madre y las ninfas leales, unidas por lazos de amistad. Entiendo mucho más. Su lujuria es un obstáculo obvio, y la tierra está envejeciendo. Ella vio el tiempo de la creación. Igea conspiró contra su esposo, los mismos cielos, por el sufrimiento que le causó al universo, y a ella, el dolor cuando su hijo siguió los pasos de su padre. Me habló de mi abuelo Cronos y de mi bisabuelo Urano. Su poder en la planificación y la victoria no sobre un tirano, sino sobre dos. Espero que mi padre nunca repita la sangre de nuestros antepasados, pero él devoró a su primera esposa. Las compañeras a su lado, Sirena y la otra, ahogaron un grito. Pero Artemisa levantó una mano por un momento, y ambas se recuperaron. Pero Gigea se rebeló contra mi padre. ¿Ustedes los mortales saben esto? Respóndeme. Aiton, ¿puedes hablar? No, yo nunca había oído nada parecido. Mi diosa, mi parte era pequeña. Igea se rebeló con sus hijos, los gigantes, los gigantes. Una vez maté a uno de sus hijos en la guerra entre dioses y gigantes. Ion, le disparé con este mismo arco. Pero la gigantomaquia, ese es el nombre que le damos a la guerra, es demasiado larga para esta noche. Su lucha no terminó con la muerte de sus hijos. No, ella llevó su dolor por toda la familia perdida. Aquellos que perdieron en la titanomaquia y luego en la gigantomaquia. Fue al Tártaro, el dios primigenio, como ella, más un espacio que una persona. Sin embargo, los dioses más antiguos conspiraron. Sus poderes se unieron y crearon un monstruo. No se parecía a ningún monstruo creado antes, y no ha tenido igual desde entonces. 100 cabezas y puños de serpientes, demasiado grandes para que puedas imaginar. Un monstruo de los tiempos más antiguos de los mortales que hizo temblar a los dioses y huir de miedo. Todos los olímpicos y titanes se fueron. Huimos por todo el mundo. Todos, excepto Zeus. Zeus se quedó a luchar. Llevó tiempo, pero lo derrotó. Porque Tifón era una fuerza de puro caos. Ni siquiera Igea y el Tártaro podían controlarlo. Y él iba a destruirnos a todos, incluso la tierra.
Zeus nos salvó. Ugea sabía que había dejado que su dolor llegara demasiado lejos y esperaba que su nieto la castigara por su papel también, por su rebelión y por sus errores pasados, si él fuera otro Urano o Cronos. Él lo habría hecho, y Zeus la perdonó con misericordia. Entendió todo lo que había perdido, todos los hijos y el dolor causado por su marido. Así como Cronos atormentó a su propia madre, Rea, la comprensión de Zeus demuestra que no es un tirano. Pero el amor, los maridos, los hijos, no son mi ámbito, aunque muchos han intentado cambiarlo. Artemisa hizo una pausa. Luego apretó ligeramente la empuñadura de su arco. Su mirada fría y penetrante se posó en el fuego de abajo. Por un momento, simplemente observó las llamas. En ese instante, mi visión cambió. Como ondas de calor, parpadeó de la mujer que veía a una joven doncella, una niña con armadura de cazadora, pequeña e inocente. Luego el espejismo se disipó. Parpadeé, y ella volvió a ser la mujer. No me atreví a decir una palabra. Aiton de Éfeso. He conocido a hombres mortales y a divinos. No son tan diferentes. En sus ojos la misma mirada. Y sé que has oído los susurros que se extienden de boca en boca de los mortales, porque tu propia lengua lo ha revelado en tus alabanzas. Dime lo que sabes. Quiero escuchar los rumores diluidos y vacíos que ustedes, los mortales, difunden. Sus ojos plateados se posaron de nuevo en mí, y me sentí clavado al suelo. No pude soportarlo. Interrumpí la mirada y también me quedé mirando el fuego. Mi asiento se volvió más incómodo. El sudor comenzó a aparecer en mi piel. Tomé aire y concentré mi mente mientras el silencio crecía. El nombre brotó en mi cabeza y le dije a Hércules: no sé sobre la guerra de los gigantes, la gigantomaquia, pero conozco a los gigantes, los alóadas. Se dice que asaltaron el propio Olimpo. Intentaron apoderarse de la reina Hera y de ti, mi diosa, para casarse con ambas. Pero en tu astucia te convertiste en masa, moviéndote de un lado a otro. Pero cuando los hiciste girar a todos y apuntaron sus lanzas, apuntaron a golpear, y tú corriste entre ellos. Cuando arrojaron sus armas, se golpearon entre sí. Con ambos muertos por tus manos, un plan perfecto, mi Dios. Uno que he recopilado a través de un estudio minucioso. ¿En serio? Bueno, es una buena descripción del evento, aunque no capturó completamente el poder de los gigantes. Los hermanos alóadas eran crueles y fuertes. Conoces mi repentino ardid para enfrentar a fuerzas imparables entre sí. Se consideraban cazadores, porque yo tomé la forma de una presa, pero ellos eran mi presa. Un hombre tan erudito como tú, con tanta devoción. Cuéntame más. Más, mi diosa, yo solo conozco este evento. Si hubo matrimonios deseables, estoy seguro de que podría haber más. Oh, Aiton, no me sorprendes. Hay muchas otras historias, incontables. Puedo nombrarlas. Mortales como Acteón. ¿Conoces su nombre? Oh, gran erudito. No hablé, pero sentí que ya lo había leído antes y lo había oído una vez. No me atrevía a refutarla, porque no podía recordar los detalles. Pero este nombre, Acteón, recordó al príncipe de los ladrones de Beocia, que desapareció, perdido en el bosque con sus perros de caza. Un cazador mortal. Me espió. Me encontró desarmada y sin armadura, la misma mirada en él que en los gigantes. Y yo me transformé. Pero no a mí. No. Lo cambié a él. Esta vez, él se convirtió en la presa. Sus perros de caza corrieron tras él mientras huía con sus nuevas pezuñas. Cuando lo alcanzaron, lo despedazaron, y celebramos un festín donde él cayó. Bailamos y bebimos. Intenté olvidar lo que podría haber pasado, de lo que me salvé. Derroté a otro que vino a tomar lo que no le pertenecía. Y vinieron más. Búfago, un hombre arcadio que vino a cazarme por la noche. Cayó por mis flechas.
Ni siquiera me vio, porque yo estaba en los árboles arriba. Luego Alfeo me vio, un dios de río, y no se apresuró a seguirme. Mis cazadoras lo vieron durante semanas en los límites de nuestro juego. Con un festín al día siguiente, él pensó que yo era tonta, que no vería su acercamiento. Esa noche les propuse un juego a mis compañeras, y ellas aceptaron. Todas nos cubrimos de barro. Nos cubría las manos y el cabello, incluso nuestra ropa. Parecíamos indistinguibles unas de otras, y entonces el festín realmente comenzó. Con las hogueras rugiendo, la luna en lo alto, nuestra presa cocinada y asada, bailamos y bailamos, fundiéndonos con el barro y el bosque. Y Alfeo llegó. Observó toda la noche y no pudo decidir quién de nosotras era la verdadera Artemisa. Humillado cuando extendimos sus intenciones y su vergüenza a todos. No podíamos matar un río, pero aún así lo derrotamos. En su ira, eligió a una de mis doncellas, Aretusa de Elis. Era hermosa y una cazadora devota. Alfeo la persiguió por toda la isla de Ortigia, con el objetivo de la venganza e implacable en su lujuria. La mantuve cerca, pero un día se me escapó y escuché su grito. Corrí por los bosques, pero cuando entré en el claro donde estaban, vi su mano en su muñeca, la otra tirando de su ropa. No llegué a tiempo, y ella me suplicó que lo detuviera. Hice lo que pude. La transformé de la forma de una doncella en un arroyo. Su cuerpo cayó de sus manos cuando intentó atrapar el agua. Incluso los divinos luchan con la lujuria y la salvaje. Él estaba enojado, pero se fue. Entendió la futilidad de su hacha. No iba a rendirme. Así que él lo hizo. Llevé a Aretusa en su forma acuática, para que se convirtiera en la fuente sagrada de mi santuario en la isla de Siracusa. Me dolió perderla. Su forma física, no su espíritu. Empecé a pasar más tiempo con Perséfone. Ella y Aretusa eran muy similares. A menudo iba a los prados y campos de Deíta con la joven Perséfone. Luego ella también fue llevada por Hades. Me hubiera gustado estar allí ese día. Entonces, quizás, podría haberlo detenido. Me sentí tan indefensa en su ausencia. No solo afectó mi vida. El siguiente hombre que vino por mí se llamaba Ciprio. Encontró el lugar donde me bañaba y vi el rojo. Me harté y lo transformé, pero esta vez en una mujer. Este aprenderá lo que se siente al ser perseguido. Hay otros, pero no recuerdo todos sus nombres. ¿Por qué iba a recordar a los hombres que vinieron a hacerme daño, a tomar lo que querían? Valientemente venir a una diosa con un acto tan cobarde. Agradezco que me eligieran a mí, y yo misma me encargué de ellos. Apolo y yo incluso salvamos a nuestra madre de la misma suerte. Un gigante fenicio llamado Ticio la vio mientras pasaba por las tierras de Panopeo y Pito. La agarró, y ella llamó a alguien para que la salvara. En mi viaje nocturno por los cielos, le disparé de inmediato. Apolo acudió rápidamente en mi ayuda a mi llamada, y juntos rastreamos al gigante. Lo abatí hasta que su cuerpo parecía un puercoespín cuando terminamos. Hermes nos prometió, mientras llevaba el alma de Ticio al Tártaro, que sufriría. Su alma, extendida en un campo. Allí, águilas eternas se alimentaban de sus órganos. Cada día permanecía en las profundidades más oscuras del inframundo. Ahora ves, Aiton, ¿por qué no permito hombres en mi cacería? Haz tus preguntas, pero te irás al amanecer. Mi diosa, me iré al amanecer. Permite que mi tinta se seque a la luz de la mañana. Todo esto será inútil si no puedo leer mis notas. Sin embargo, ¿qué tan preciso podré registrar con notas borrosas? Tus palabras no serán textuales, sino una aproximación. Debo recopilar tus hermosas palabras exactamente como son, mi diosa, porque esto pasará a la historia. Sé que tu única pasión es tu trabajo.
¿Pero sabes sobre la influencia de un hombre? En realidad no puedo contar las mujeres en el mundo que han sido dañadas por hombres. La atención no deseada puede ser mortal. El matrimonio deseado es una forma ingenua de decirlo. Cualquiera puede volverse salvaje, sin importarle la civilidad, la decencia y el consentimiento. Muchas veces no hubo castigo. Pero yo soy la mano de la justicia cuando puedo. Apolo y yo nos enorgullecimos cuando vengamos a quienes traicionaron a nuestra madre. No solo a Ticio. Durante su embarazo, toda la ciudad de Arcadia fue convencida de cerrar sus puertas. Cuando no tenía a dónde ir, la expulsaron. El príncipe Laimón, hijo del rey Tachates, habló con él. Se le insinuó con palabras. Apolo y yo fuimos a buscar al culpable. Registramos la ciudad y rápidamente identificamos a la familia real. Apolo habló con su hermano. El príncipe Laimón lo atacó. Allí mismo, en el salón, mató a su propio pariente. Laimón temía haber revelado su papel y que lo llamaran criminal. Sabíamos que uno de los príncipes era el culpable. Él mismo reveló su papel. Le disparé, pero no fue limpio. Gritó, y continué ese juego. Le disparé una y otra vez, pero no en puntos vitales. No. La misericordia de una muerte rápida le fue negada. Se la quité. Carcajadas de flechas y muchas horas después, finalmente murió. Sepan que defiendo a estas cazadoras tan ferozmente como defendí a mi madre. Pero no permitiré hombres en mis filas, porque han pasado por experiencias similares y simplemente quieren vivir en paz. Eres noble y sabio. No temas, mi diosa. No tengo la intención de hacerte daño. Sé con certeza que estaría muerto si no fuera por tu misericordia. Y te lo agradezco. Tú y Apolo han castigado a muchos. He oído un rumor sobre una mujer llamada Níobe. Se dice que es una estatua de piedra en la cima del monte Sipilo, en Anatolia. Debes saber lo que le pasó. Durante mucho tiempo, los mortales hemos discutido. Me gustaría ser el primero en registrar los verdaderos acontecimientos. Níobe. Recuerdo a esa mujer, hija de Tántalo, un hombre encerrado en el pozo más profundo del Hades por sus crímenes. Pocos mortales descansan en el Tártaro para siempre. La manzana no cae lejos del árbol. Sus linajes están demasiado llenos de orgullo. Estaba casada con Anfión de Tebas, por un tiempo reina. Le dio 7 hijas y 7 hijos. Era famosa por su fertilidad, pero dijo que era mejor que la diosa de la maternidad. Mi madre Leto, habiendo dado a luz solo a 2 hijos en comparación con su ejército. Mi madre no pudo soportar el insulto, porque nuestro parto la destrozó por dentro. Ya no podía concebir, y sin el amor de Zeus, no quería. Pero esta mujer presuntuosa la ofendió gravemente. Leto nos llamó, a sus hijos leales, y desatamos nuestra ira sobre ella. Apolo lo convirtió en una competición. ¿Quién podría golpear a su presa más rápido? Yo tomé a las niñas, y él a los niños. ¿Qué clase de madre era ella cuando vio a toda su descendencia muerta a sus pies? Le gané a Apolo por unos minutos. Él era demasiado lento. Pero si me permites preguntar, ¿qué hay de Orión, el cazador? ¿Orión? Él vino aquí con nosotras después de su exilio. Nunca supe por qué, pero era un amigo leal. Pasamos muchos años cazando juntos en la naturaleza. Esto llamó la atención de mi hermano. A Apolo le gusta ser la excepción a mi regla. No le gusta compartir, y yo era amable con Orión. Su habilidad en la caza presentaba un desafío que no había tenido en años. Sin embargo, yo seguía siendo mejor. Sin embargo, había algo especial en sus tácticas. Era refrescante y funcionaba en combinación con las mías. Sus habilidades de rastreo ofrecían perspicacia y me sorprendían. Un día, se sentó junto a un magnífico lago mientras caminaba sobre el agua. ¿Qué quieres decir con que caminaba sobre el agua?
Seguramente te refieres a que estaba cerca de ella, mi diosa. Parece que no conoces a Orión tan bien como creías, Aiton. Él era hijo de Poseidón, y a través de la sangre de su padre, era de estatura gigantesca y podía caminar sobre el agua como si fuera tierra firme. Era un hombre excepcional, pero afirmó que mataría a todos los animales del mundo. Una broma. Porque si lo hubiera dicho en serio, yo misma lo habría derribado. Pero Gea escuchó el rumor de la amenaza y se enfureció. Aunque yo no lo sabía entonces, Apolo fue a Gea. Él había acumulado resentimiento contra Orión y terminaron conspirando. Gea creó un escorpión con un veneno más potente que cualquiera anterior, como si 100.000 picaduras estuvieran contenidas en un solo aguijón. Apolo tomó este escorpión, lo mató y lo trituró hasta convertirlo en una pasta fina y venenosa. La untó en la punta de una flecha. Cuando Orión se fue a cazar una ballena, porque nunca antes había cazado una, Apolo supo que había llegado el momento. Orión se había alejado mucho de nuestros cotos de caza habituales, y Gea causó una distracción adicional. Hizo que las flores que cultivaban mis compañeras florecieran en el momento justo. Estaban distraídas. Apolo se acercó a mí, apareciendo de la nada, mientras yo terminaba de desollar un ciervo. Una sonrisa traviesa en el rostro de mi hermano. Mi humor ya estaba sombrío, así que no tuvo que esforzarse mucho. Él sabe lo fácil que es molestarme. Echó leña al fuego, y me enfadé, queriendo hacerlo callar. Cuando afirmó que era el mejor arquero, quería arrancarle los rizos dorados de la cabeza, y se lo habría merecido. Pero él sabía cómo dirigir mi ira. Sugirió que no podría alcanzar una silueta oscura a la distancia. Incluso con nuestra visión divina, era solo una sombra. Ni siquiera hablé para corregirlo. En mi ira, para demostrar que era mejor, simplemente tensé mi arco y disparé, con la flecha que Apolo me tendió. El dardo voló con precisión y golpeó la mancha oscura. La silueta cayó y Apolo estalló en carcajadas. Me abrazó por el hombro, recibiendo mi desconcierto con un suspiro de alivio. Luego compartió conmigo la broma, como él la llamó. Me contó la conspiración de Gea y él mismo, la picadura del escorpión para derrotar al depredador gigante. Apolo afirmó que yo estaba demasiado ciega para verlo tal como era, demasiado buena para dignificarlo con mi compañía. Aparté a mi hermano, me negué a escucharlo y corrí a buscar al cazador. Esperaba que solo estuviera herido, que de alguna manera hubiera sobrevivido al disparo. Pero me equivoqué. El veneno de Gea era demasiado efectivo y la flecha demasiado precisa. Estaba frío cuando lo encontré. Su cuerpo se hundió bajo las olas y su piel se arrugó. No dejé este acto sin respuesta. Amo a mi hermano tan ferozmente como él me ama a mí. Esto no está exento de complejidades. Sé que Apolo tomó mi cercanía con Orión por amor. No fue así. Fue simplemente compañerismo, un entendimiento compartido entre nosotros. Él tenía la misma necesidad de cazar, el mismo deseo de concentrarse en la presa y atraparlos juntos. La capacidad de pasar días sin decir una palabra, pero trabajando silenciosamente en armonía. Él se sentía diferente, restringido y controlado. He conocido a muchos cazadores antes y después, pero pocos eran como Orión. Solo él e Hipólito son los que he llegado a entender. Por eso lo colocaste entre las estrellas entonces, porque era diferente. Y a Hipólito he oído el nombre en las historias de Afrodita. ¿Qué conexión tienes con él? Hipólito está por venir, pero hablaremos de él pronto. Quería honrar a Orión, en parte por culpa por haber sido yo quien lo golpeó. Fue un truco de Apolo, pero yo di el golpe mortal.
Zeus colocó su cuerpo entre las estrellas para formar la constelación. Orión el cazador con Escorpión, la constelación de Escorpio, colocada en el lado opuesto. Enemigos mortales que nunca más se encontrarán. Es un consuelo mirar hacia arriba y verlo allí, todavía cazando en los cielos. Lamento que hayas perdido a tu amigo, mi diosa. Sus estrellas siempre han sido mis favoritas en el cielo. Has hablado de otros cazadores. ¿Quiénes son? ¿Compañeros inmortales o hombres mortales? Al igual que mi hermano, se jactaban de ser mejores que yo en la caza. Mortales con excesiva soberbia y arrogancia. Yo soy la encarnación de la caza, la sensación de acechar y esperar el momento perfecto para atacar. Nadie puede superarme. Incluso Apolo puede bromear, pero ambos sabemos quién es el mejor cazador. Al igual que él es el mejor poeta y músico, con una voz que supera incluso a las musas. Bromea, pero nunca pensaría que está por encima de mí. Simplemente somos competitivos. Aspiramos a más, mejorando constantemente. Pero los mortales no están a la altura. Adonis, príncipe y cazador de Chipre, se jactaba de ser superior a mí. Su jactancia fue interrumpida por un jabalí salvaje que envié. Tuvo la oportunidad de demostrar su valía, pero el pequeño jabalí lo superó. Su colmillo le perforó el abdomen. Anaxo, otra mortal de Arcadia, que se unió a una cacería a gran escala, porque muchos se reunieron para matar al jabalí de Calidón para el rey de ese momento. El jabalí de Anaxo ni siquiera requirió mi esfuerzo habitual. Simplemente dejé al jabalí. Cayó demasiado pronto y fue partido por la mitad por sus colmillos. Una boca tan grande y tanto valor. Fue decepcionante ver cuánto gritó. Broteas siguió los pasos de su familia. Todos ellos, de alguna manera, ofendieron a mi familia. Él decidió que era diferente. Pensó que podía presumir más y salvarse de las consecuencias. Su familia estaba loca. Su padre, Tántalo, atormentado en el Tártaro por sus crímenes. Su hermana Níobe, llena de orgullo, como sabes. Él caería en la misma trampa que sus parientes, haciendo lo mismo una y otra vez, esperando un resultado diferente. Simplemente hice que su mente coincidiera con sus palabras dementes. En su delirio, se lanzó al fuego y se quemó. Ese fue el fin de Broteas. Fálaco, rey de Ambracia en Epiro, se consideraba un cazador mejor que la diosa de la caza. También tuvo la oportunidad de demostrar su valía. Pero la leona que envié hizo de él su alimento. Los mortales se creen superiores a los dioses. Tal orgullo y ego son su propia perdición. ¿No lo crees, Aitón? Estoy de acuerdo, mi diosa. ¿Castigas solo a aquellos que se jactan de ser superiores a ti? ¿O decretas una ofensa? El jabalí de Calidón. Lo enviaste al rey Eneo como castigo, si no recuerdo mal. No solo para matar a Balaam. ¿No es obvio, Aitón? Orgullo, arrogancia, mentira y engaño, promesas incumplidas. Las ofrendas a los dioses deben ser entregadas, porque protegemos y castigamos para enseñarles cómo ser. El sacrificio divino se nos promete a todos, y cuando un mortal rompe esa promesa, vienen las consecuencias. Esa es la ley. Simplemente es así. El rey Eneo de Calidón en Etolia, una ofrenda anual de sus primeras cosechas de la temporada. A todos se les hicieron ofrendas, a todos menos a mí. El rey me olvidó. Eso no es algo que tome a la ligera. Envié al jabalí de Calidón como castigo para asolar las tierras y matar a su gente. Los campos fueron devastados y devorados. Aldeas enteras se perdieron a causa de los colmillos del poderoso jabalí. Esto provocó una gran cacería y muchas disputas entre los mortales y sus tribus. Cuando el príncipe Meleagro finalmente mató a la bestia, esto causó angustia y guerra. El rey no volvió a olvidar su ofrenda para mí. Eso fue seguro.
Adonis, Atreo, Melanipo, Briseis, Etmea y Polionte. Podría nombrar a mortales tontos hasta el amanecer. Me llevaría semanas nombrarlos a todos. Y hay muchos que olvido. Cada uno fue castigado por sus acciones, porque cada uno me olvidó o me insultó de alguna manera. Algunos fueron abatidos por mis flechas, otros fueron transformados en animales por el resto de sus vidas. Cada uno recibió lo que merecía. Esos son actos individuales. ¿Qué hay de los corintios? Toda una ciudad que te acusa a ti y a Afrodita de una plaga sobre ellos. ¿Es eso cierto, mi diosa? Los corintios. Toda la ciudad se volvió contra nosotros, mi hermano Apolo y yo. Porque después de que mató a Pitón, sentimos su sangre sobre nosotros. La batalla que libramos cuando teníamos solo unas horas de vida nos pesaba como un miasma espeso. Contaminaba el aire a nuestro alrededor. Nos dirigimos a la ciudad de Corinto, porque allí debíamos realizar un ritual de purificación para limpiarnos. Pero el pueblo corintio no nos dejó entrar. Fue entonces cuando les enviamos una plaga. La enfermedad se propagó como un incendio forestal. Porque aunque salvamos y sanamos, Apolo y yo poseemos el poder de hacer lo contrario. Corinto no es la única ciudad castigada por mi mano. Melanipe y Cíclope, una pareja que llevó su pecado a mi templo. Eran jóvenes de Patras en Acaya. Usaron mi templo sagrado como su dormitorio y lo profanaron. Pudieron haberse amado, pero fue un insulto para mí, para todos los templos de los dioses, para ser humillados. Eligieron a alguien que había jurado castidad. Sal en la herida, otra capa de insulto en su acto. Envié una plaga a la ciudad por las enfermedades que había en la mente de los jóvenes para hacer tal cosa. La población de Acaya buscó a los culpables día y noche. Cuando los encontraron, los llevaron de vuelta a mi templo y los encerraron dentro. Luego sellaron la única entrada con ladrillos y se quedaron para morir de hambre en la oscuridad. Un hermoso sacrificio por lo que hicieron. La ciudad se salvó de sus tormentos, pero la lección fue aprendida por todos. Aunque Ligdamis tardó en aprender, era el rey de Escitia que condujo a sus ejércitos contra Lidia. Ligdamis tenía la intención de saquear mi templo en Éfeso, pero una plaga se apoderó de su gente. Les robó su fuerza, su voluntad, su esperanza y, finalmente, sus vidas. Los hombres muertos no pueden saquear un templo. Astrabaco y Alópecos, príncipes de Esparta y Legmonia, sufrieron la locura por haber visto mi estatua, destinada solo a los ojos de vírgenes puras. Se creyeron dignos y pagaron el precio. Los líderes de las ciudades a menudo no son tan puros como cree su gente. Tomemos a Aristomélidas, el gobernante y déspota de Alomeo en Arcadia. Esta criatura vil, un hombre, esperaba tocar a una doncella, una virgen de Tegea, una doncella sacerdotisa de mi orden. Pero ella se enteró de sus planes por miedo a que él tomara lo que quería, sin importar cuánto tiempo le llevara. No podía vivir con la idea, la vergüenza y el miedo antes de que él pudiera tocarla. Ella se quitó la vida. ¿Lo ves, Aitón? Todo son lecciones. Todo es una advertencia de que con los dioses no se juega. Estas son historias y eventos que nunca había escuchado. Gracias, diosa. Una vez que se difundan por el mundo, la gente comprenderá mejor. Debo preguntar, castigas a los mortales, pero Apolo, tu propio hermano, te engañó. ¿Es esa la razón de Corónide? ¿Fue Quione? ¿O Quione fue una venganza por Orión? Hay que poner los hechos en orden. Y creo que ambos, según se informa, fueron amantes de Apolo. Ambos fueron abatidos por ti, mi diosa. La hija de Dalión de Ática contaba a diferentes personas nombres distintos. Apolo la conocía con un nombre, Hermes la conocía con otro, y yo la conocía con otro nombre, Chione, Leuconoe, Filonis.
Como sea que se llamara esa maldita criatura, no me importa. Sedució a mi hermano, y él se enamoró de ella. Dio a luz a un niño, pero el otro tuvo un padre diferente, porque Hermes también la amó. Dio a luz a un hijo de Apolo y a un Otolo, hijo de Hermes. Quise destruirla por lo que le causó a mi hermano. Un corazón roto que él sintió, más allá de lo que los mortales pueden siquiera comprender. Pero mi hermano me suplicó que la perdonara, porque él no podía verla sufrir sin su causa. La dejé en paz. Su orgullo la alcanzó. Se jactó de ser más hermosa que yo, porque había atraído la atención de 2 dioses, y yo de ninguno. Su seguridad, al ser honrada por ambos, Apolo y Hermes, permitió que su vanidad y orgullo gobernaran su lengua. Los labios relajados me dieron la excusa. Nunca me vio venir. Fue tan dulce saber que ella misma había firmado su sentencia. Fui justificada en lo que hice, pero eso no fue una venganza por Orión. Corónide. Fue poco después de la muerte de mi amigo. Corónide era una princesa de Trica en Tesalia, hermosa, y hechizó a Apolo, cautivándolo. Lo hizo ponerse a prueba muchas veces antes de que ella lo amara. Pero él estaba obsesionado. Esperando que ella diera a luz a su hijo, esperé a que se le rompiera el saco amniótico cuando la abatí. Apolo estaba destrozado, pero no por mucho tiempo, porque mi hermano cae constantemente bajo los encantos de Eros, el hijo de Afrodita, amando a quienes no lo merecen. Mi hermano entrega su corazón a mortales despreocupados. Corónide no fue una excepción. Poca honra. Incluso cuando poseía el amor de un dios, engañaba. Tenía un amante mortal al lado, incluso durante su embarazo con el hijo de su hermano. Él descubrió su traición poco después de su muerte. A menudo bromeamos sobre ella ahora. Es bueno saber que los dioses luchan con su familia, como lo hacemos los mortales. Aunque estas historias no me han dado mucha esperanza, incluso con el amor viene la traición. La humanidad puede ser buena, lo juro. No todos somos blasfemos y engañosos, pero sé que hay muchos ejemplos para todos nosotros, y me aseguraré de ello. Sé que te han traicionado antes. Juro que no lo haré. Tus palabras serán guardadas y grabadas, tal como son. Conozco las consecuencias de tales acciones ahora, gracias a tus palabras iluminadoras y descripciones vívidas. Pediré una aclaración sobre un asunto, Eiton, porque dijiste, sé que te han traicionado antes. ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, mi diosa, hay quienes traicionaron tus valores y tu confianza, si mis fuentes son correctas. Mencionaste las estrellas antes. Bueno, Calisto es un buen ejemplo. ¿Fue ella alguna vez una sirvienta de tu orden? Sí, ella fue una vez parte de mi cacería. Rompió el voto que todas hacemos. Nos mintió a todas. La abominación que salió de su boca, la mentira, fue repugnante. No lo repetiré, y no esperes que mis damas lo hagan. Aiton, por sus crímenes de castidad rota y sus palabras blasfemas a su una vez jurada diosa. Mi ira me desbordó, y la furia envió una explosión de poder que la transformó. Le quité su forma mortal y le di el cuerpo físico de una osa. Esto se hizo a toda prisa. Sin embargo, aquellos que rompen su palabra son castigados. Vagó por los lugares salvajes durante años. La vigilaba. Aunque nos traicionó, mis cazadoras y yo aún la cuidábamos. Cuando encontramos a su hijo, un cazador que se había perdido en su territorio, corrieron hacia mí. Me informaron de las intenciones del cazador y de la inminente perdición de Calisto. Fue entonces cuando llamé a mi padre, y juntos detuvimos lo que iba a suceder. Tomamos la escena congelada de Arcas, a una pulgada de golpear a Calisto, y transformamos a ambos en los cielos. Se convirtieron en estrellas, la osa mayor y la osa menor.
La osa mayor es Calisto, la madre. El pequeño oso. La osa menor es Arcas, hijo y cazador, salvados del sufrimiento del fratricidio, honrados en las estrellas. Es una historia magnífica. Salvar a alguien que te traicionó de una muerte indigna. Esto demuestra tu misericordia y tu bondad. Terminé de tomar notas sobre esa historia en mi pergamino y busqué otro. La noche era larga. No lo pensé y simplemente salió. He notado que te encargas de los castigos tú misma, mi diosa. ¿No tiene Némesis, la diosa de la retribución, un problema con eso? Incliné la cabeza mientras el silencio crecía. No soy como muchos en mi familia. Tengo responsabilidades, pero yo misma me encargo de mis propias afrentas. Némesis entiende el orgullo, la pura arrogancia de la humanidad. Ella es la retribución, un poder que Prometeo les dio. Ellos solo fueron el comienzo. Ustedes, los humanos, piensan tanto en sí mismos. Se vuelven ciegos al mundo, a la naturaleza. Némesis castiga a muchos, pero yo puedo con los míos. Desde Ura me he ocupado de ellos yo misma. No tengo ningún registro de Ura. Mi diosa, ¿quién es ella? Ura. Era hija del Elanto de Peribea. Orgullosa de su pureza, aunque era hermosa, no se casó, y se jactaba, se vanagloriaba y se regodeaba. Luego me acusó de impureza, demasiado femenina para ser una verdadera virgen. Esto fue durante mi estancia en el Olimpo, y de inmediato fui a Némesis. Ella me prometió que castigaría a la doncella. Pensé en una transformación para mostrar su alma fea, o una muerte que la alcanzaría. Némesis hizo algo peor. La doncella Ura perdió su virginidad por la fuerza. Némesis pensó en castigar su orgullo, quitándole lo que más la enorgullecía, su pureza, y así atrajo a la doncella al bosque. Allí fue corrompida y fecundada. Cayó en el dolor y sufrió durante su embarazo. Se marchitó a medida que los niños crecían. Cuando supe lo que había hecho Némesis, fui a Ura. Estaba acostada en su cama en casa, en la oscuridad. Necesitaba verla, pero me daba tanta vergüenza que no podía enfrentarla yo misma. Algunos dicen que fue un dios de río, otros dicen que fue Dionisio, pero aún no sé la verdad. No quiero saberla. Le dije a algunas cazadoras que la cuidaran durante todo su embarazo. En el Olimpo, discutí con Némesis. Cuando le llevé el asunto a Zeus, él se puso de su lado. Pedí un castigo, y se cumplió. Pero la muerte habría sido un castigo mejor que esto. El estado mental de Ura se deterioró a medida que los niños crecían. Cuando se le rompieron las aguas, estaba a punto de volverse completamente loca. El dolor, el parto, la revelación de todo aquello, se rompió. Dio a luz a 2 niños. En su locura tomó a su bebé y lo destrozó, mordiéndolo y arrancándolo en pedazos. Fue un horror. Observaba desde lejos, pero entré en acción al ver aquello. La sangre, los recuerdos de mi propia madre y mi hermano. Agarré al otro niño antes de que ella pudiera alcanzarlo. Me miró con ojos vacíos, sin ser ya una persona. Algo perdido y desaparecido de ellos. Nada podía alcanzarla. Gruñó cuando me vio sosteniendo a su hijo. Luego las lágrimas le llenaron los ojos y miró el balcón. Corrió hacia él, gritando, y no se detuvo. Derribó la barandilla del balcón y se lanzó a las aguas de abajo. Pero dejó de gritar. La transformé en espuma de mar cuando chocó con las olas, terminando su tormento de una vez por todas. Llevé a su último hijo conmigo al Olimpo bajo el manto de la noche. Allí volví a encontrar a Némesis. Puse al niño a sus pies y le dije que se lo diera a su padre. Estuvimos frías por un tiempo, pero ahora la entiendo. Mi experiencia con los pocos mortales me ha hecho entender su lugar, su necesidad. Sin embargo, ella respeta que prefiera encargarme de mis propios asuntos.
Ya veo. Es bueno que hayas salvado al niño, mi diosa. Pobre Ura. Y todas las historias de castigos y fechorías. Esta historia muestra mejor tu misericordia. Gracias, diosa, por compartir. ¿Hay otras historias? ¿Mortales a quienes acogiste y salvaste, quizás? Soy protectora, Aiton. Rescato a mujeres y doncellas. Ofrezco refugio, salvación de la lujuria del mundo y de la confusión y complejidad de la civilización, las ciudades, la cultura y la jerarquía. Aquí somos iguales. Somos cazadoras, depredadoras que acechan a sus presas, sin ser ya presas nosotras mismas. Les doy fuerza cuando puedo, y las salvo del dolor cuando no puedo. Clímene, Artemisa y Ortigia, hijas de Leato. Y las ayudé transformándolas en aves cuando la ira de mi hermano se abatió sobre ellas. El águila subordinada, la alondra, la habilidad. Luego estaba Igone, princesa de Argos. La reemplacé cuando su hermanastro se rebeló contra ella y sus padres, las hijas de Meleagro. Las princesas de Etolia se sumieron en el dolor por la pérdida de su hermano Meleagro. Esas mismas hijas de Meleagro, que eran todas hijas del rey Oineo. Su dolor era insoportable. Por eso las transformé en gallinas domésticas. Los humanos pueden mantener tanta memoria y emoción, tanto que puede destruir sus vidas. Al cambiar su forma física, las salvo de esos sufrimientos, recuerdos y emociones que son demasiado complejos para los cuerpos de pájaro que les di. Son libres, más libres de lo que habrían sido como mujeres. La siguiente es Procris, una dama de Ática. Fue mi compañera de caza en su juventud, pero no hizo votos. Eligió otra vida. Eligió el amor, una vida con un marido y con hijos. Pero mi familia puede ser tan rencorosa como la humanidad. Porque Eos del Amanecer la notó, le quitó a su marido e intentó hacer lo suyo para siempre. Sin embargo, Procris vino a mí, suplicándome que la ayudara a recuperar a su marido. Y por nuestros cálidos recuerdos y mi preocupación por ella, le otorgué regalos para seducir a su marido. De vuelta. Perros de caza y un dardo. Pero no eran armas ordinarias. Estaban encantadas para no fallar nunca. Si tan solo hubiera sabido que él dirigiría el arma contra ella. Y ella pereció por su afilado extremo. Intenté ayudarla en un viaje que no era el mío. Y sin embargo, ella se perdió para el mundo. Veo el dolor y la pena. Parece que los humanos tenemos muchas menos cualidades redentoras. Tu experiencia con la humanidad está llena de dolor. ¿Hay algo bueno en la humanidad? No son solo los hombres. Rescaté a las ninfas, Pirene, Folis y Briseis, de Martes. Las salvé del dolor. Puede que no disfrute ni encarne a la humanidad en su civilización como mi hermano. Pero, por supuesto, todavía hay bondad, Aiton. Mis cazadoras no son solo ninfas divinas, sino también mujeres y doncellas mortales. Tomemos a Sirena y Polibea. Artemisa hizo un gesto hacia la cazadora sentada en la leña a su lado. Primero, la mujer mayor con cabello oscuro. Tenía un par de sabuesos que no había notado, lo cual era mi nota. Se sentaron a sus pies, completamente obedientes. La doncella del otro lado era mucho más joven, con cabello claro, rostro infantil. Se sentó más abajo que las otras, pero estaba tan serena como las otras dos. No fría, simplemente tranquila. Sirena fue una vez una princesa Tesalia. Polibea, una princesa de Legmonia. Se unió a nuestra cacería siendo muy joven. No parece lo suficientemente mayor para cazar según los estándares mortales, pero ha vivido 3 veces más que tu vida. Estas no son las únicas mortales que han pasado de esta tierra para convertirse en mis compañeras inmortales. Aris, Loxias y Hiero. Eran 3 doncellas hiperbóreas. Viajaron a la isla de Delos y rezaron en mi santuario allí. Cuando se fueron demasiado pronto,
Se unieron a mí en nuestra cacería. Aspalis, una dama de Mileto en Tesalia. Ella sufrió el mismo destino que mi sacerdotisa en Arcadia. Encontró un hombre que tenía planes para ella y le quitó la vida antes de que él pudiera hacerlo. Me compadecí de ella y reemplacé su cuerpo con una estatua perfecta. Todavía permanece en ese santuario y es honrada junto a mí. Pero ella se unió a nosotras en la caza. Dafne, una princesa lacedemonia, pasaba tiempo cazando en los bosques de Peloponeso. Le concedí el don de la puntería. Un día se unirá a nosotras. Pero el tiempo se acaba, Oiton. El sol pronto comenzará a salir. Claro, mi diosa. No me iré ni un minuto más tarde. Pero mencionaste a Hipólito como uno de los pocos hombres que gozan de tu favor, y como una pregunta persistente que me inquieta, debo saber. Hipólito era un hombre raro. Me era completamente devoto. Permaneció puro y casto. Rechazó toda sexualidad y deseo. Esto enfureció tanto a Ilitía como a Afrodita, porque aunque ella tiene a casi todos los hombres y mujeres adultos hechizados por sus encantos, es celosa. Quiere lo que más no puede tener. Odia que su poder tenga sus límites. Porque por mucho que lo intentara, él no vaciló. No se dejaría seducir por la belleza o la lujuria. Decidida a conquistarlo o matarlo, ideó un plan. Si los celos te hacen fea, Afrodita sería la más fea de mi familia. Pero sus planes dieron sus frutos, porque mi leal Hipólito pereció al final, atado a su propio carro y refrenado, pero caído. Fue arrastrado de cara por el suelo durante kilómetros. Apenas era reconocible después de eso. Esto fue durante la época de Asclepio, y le supliqué su ayuda. Él fue devuelto por ellos. Pero, Aiton, no tienes tiempo. Te agradezco tu tiempo, Dios. Pero me gustaría preguntar antes de irme. ¿Quieres escuchar la verdad sobre Orión? Tu hermano Apolo envía un mensaje a través del oráculo de Delfos. Aiton de Éfeso, tu tiempo ha terminado. Cualquier mensaje que mi hermano tenga para mí, puede entregarlo él mismo, porque eres uno de los hombres más orgullosos y arrogantes que he conocido últimamente. Cubres tus palabras con miel y las consideras amables, pero tus intenciones son claras. Sirena, Polibea. ¿Ahora qué? Mi diosa. No. Ellas agarraron mis pergaminos y papeles, arrebatándome el estilete de la mano. Todas mis notas fueron rápidamente arrojadas al fuego. Aiton de Éfeso, mi vida, mis historias son mías. No eres el historiador más grande y nunca lo serás, porque no serás recordado. ¿Qué te hizo pensar que merecías contar las historias de los dioses? Se levantó apresuradamente mientras yo tensaba mi arco. Las brasas de la hoguera se apagaban y el cielo rojizo teñía el mundo. Saqué una flecha de mi carcaj mientras Aiton comenzaba a huir. Llamé a mis cazadoras, di una señal con mis manos y saltaron de los arbustos. Sonó el cuerno. La cacería había comenzado. Decenas de mujeres salieron de las copas, gritando al unísono. Armas en alto, y mi voz se unió a ellas. Perseguimos a Aiton. Volví a tensar mi arco, apunté y disparé. El erudito que huía cayó al suelo con un grito. La flecha le había dado en la parte posterior de la rodilla. La sangre brotaba de la herida mientras aullaba. Las flechas de mis cazadoras comenzaron a llover sobre sus hombros y brazos. Respiraba y jadeaba con sangre, como la cabra que me había traído. Cargué mi última flecha, apunté a su ojo y disparé. Voló directamente, teñida de rojo mientras golpeaba un tocón detrás de él. Muchos conocerán mis historias, pero será a mi elección. No de boca de Aiton ni de ningún mortal. Las palabras de Apolo que no fueron dichas. El festín que celebramos en la tierra manchada de sangre son historias para otro momento. El video Mitología Viva
Es presentado por Voldemort y Lightbringer. Si te gustó este video, por favor, dale me gusta y suscríbete, o incluso compártelo como una ofrenda a los grandes dioses del algoritmo. Si deseas apoyar el canal, tenemos un enlace a Patreon en el comentario fijado, o considera hacer un supergracias único si realmente nos hemos ganado tu generosidad. Hasta la próxima. Adiós y que tengas sueños asombrosos.